Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Hoy viene a compartir con nosotros un joven que nos va a dar el querigma. Así es que quédate muy atento que después del corte vamos a recibir las buenas nuevas que el Señor nos quiere anunciar. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenido René a Dejando Huellas de Jesús. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada quiero compartir con ustedes esta música desde sus casas, ustedes, ¿verdad? Y yo desde aquí cantando para Dios. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo va alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar de hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. ¡Qué regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor! Es la madre y el regalo de su amor. Es la madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar de hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. ¡Qué regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor! Es la madre y el regalo de su amor. Es la madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar
Cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Quería comenzar con esta música para ejemplificar un poco lo que de repente pasó en mi vida, ¿verdad? Un encuentro fuerte con Dios a través de la Virgen hizo que ciertas cosas y ciertas circunstancias no me empuje o me lleve como para seguir el camino de Dios, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? A veces creemos, pensamos de que seguirle a Dios es fácil, ¿verdad? Que no tenemos pruebas, que no tenemos tentaciones, ¿verdad? Pero más que nada, el mensaje que a mí me gustaría dejarle a ustedes es de que aún ante toda dificultad, ante todo obstáculo que de repente uno pueda tener en la vida, Dios está ahí esperando. A través de su madre, a través de la Virgen, Dios está esperando que la oportunidad para que nosotros le abramos el corazón a Dios, ¿verdad? El amor de Dios en nuestras vidas se puede notar en cada instante, ¿verdad? A cada minuto, a cada segundo. Hoy en día, con todas las cosas que está pasando en el mundo, uno le da gracias a Dios por la vida, le da gracias a Dios por la salud, ¿verdad? Por montones de cosas, montones de regalos que Dios nos da, ¿verdad? A veces no dimensionamos, a veces creemos de que es nuestro esfuerzo lo que hace que consigamos ciertas cosas. Y si bien es cierto, es real, eso es así, ¿verdad? Pero también no tendríamos que dejar de lado el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. El amor incondicional, dice su palabra en Isaías, a través del profeta Isaías dice: ¿pero acaso una madre puede olvidar o dejar de amar a su propio hijo que cuidan sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y eso es palabra de Dios, ¿verdad? Eso nosotros a veces escuchamos, a veces es como si fuera que nos entra en un oído y nos sale por el otro, no tomamos en cuenta. Y el amor de Dios es así, ¿verdad? Puede ocurrir cosas imposibles, puede ocurrir montones de cosas graves alrededor nuestro, pero nosotros no dimensionamos. Yo quiero compartir con ustedes, por ejemplo, lo que a mí y a mi familia nos pasó, ¿verdad? En un tiempo, ¿verdad? Mucho antes de la pandemia, ya había fallecido mi mamá, después fallece mi papá, mi hermana menor también. Entonces, como que parece que los golpes le van a uno poniendo más duro, ¿verdad? Y en ese caminar, en ese encuentro con Dios, en ese tratar de buscar el por qué, el para qué, porque es algo muy normal. Para mí es algo muy normal que de repente uno quiera cuestionarle a Dios o decirle por qué, para qué. Y en mi caso, con todos estos golpes, por ejemplo, en un momento de soledad, de intimidad, uno le pregunta a Dios y Dios responde, y responde con los amigos, con la gente de la iglesia, con los que están ahí batallando con montones de problemas también, ¿verdad? Es ahí donde uno de repente puede sentir el amor de Dios a través de sus hermanos, a través de la solidaridad, a través de la compasión también, porque en un momento dado nosotros como seres humanos también necesitamos sentirnos amados, sentirnos protegidos.
A veces como que parece que la vida es muy dura y te viene todo encima y parece que se derrumba todo, ¿verdad? Es el momento en donde Dios nos da una oportunidad, ¿verdad? Yo entendí que Dios me daba una oportunidad para poder seguir o para poder caminar, ¿verdad? Caminar, seguir caminando, seguir batallando. Si bien es cierto, yo de los 8 años estaba como monaguillo, hoy a mis 50 años ya tengo cierto caminar en la iglesia y en el silencio, en el servicio, en las cosas pequeñas, es ahí donde uno le puede encontrar más a Dios. Y es así, ¿verdad? Yo quería compartir esta pequeña parte con ustedes para dejarles este mensaje de que Dios nos quiere así como somos. Con Él no hace falta fingir, no hace falta ser hipócrita, una palabra muy dura, pero sí de repente queremos demostrar algo como para sentirnos superior a otro, ¿verdad? Por ejemplo. Y son cosas que suceden en la vida y como que Dios te hace enfrentar contigo mismo para que te puedas encontrar bien con Él, ¿verdad? Y muchas veces es muy complicado sentir el amor de Dios, porque también dice su palabra en Romanos capítulo 6, creo que decía, que no recuerdo, dice, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Y ese momento en donde nosotros nos alejamos de Dios, nosotros decidimos llevar una vida desordenada, una vida en donde de repente hacemos lo que queremos, somos egoístas, pensamos en nosotros nada más. Entonces hace de que ese compartir con el hermano, ese compartir con la comunidad, esa luz que yo puedo ser para mi amigo, para mi hermano, se vuelve oscura por culpa del pecado. ¿Por qué? Porque el amor ya no es nítido, el amor como que ya es un poco sucio. Entonces con esos malos pensamientos y con los pensamientos que todo el mundo tenemos, ¿verdad? Con los pensamientos impuros, hace de que nos distanciemos y nos apartemos un poco de Dios. Hay una música que les quiero dedicar, ¿verdad? Que habla justamente de eso, ¿verdad? De que tal vez el compositor pensó en entregarle a Dios su corazón, en entregarle a Dios su vida, y ese corazón el autor le pide a Dios para que le cambie. Y la música dice así, y espero que les guste, ¿verdad? Dice así: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Creo que la vida del cristiano, de la persona que sirve en la iglesia,
deberíamos de buscar que nuestro corazón sea semejante a la de Cristo. Es muy difícil. Hay una oración que dice, Señor Jesús, dame un corazón como el tuyo, al Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes sabrán mejor que yo, ¿verdad? Entonces, es un pedido en donde nosotros deberíamos de hacerlo frecuentemente a Dios, que nos dé su corazón para poder perdonar, para poder amar. No digo para no pecar, porque vamos a pecar, somos humanos, somos seres débiles, somos inútiles, así como dice San Pablo, somos siervos inútiles, ¿verdad? Entonces, somos servidores inútiles y nadie es mejor que nadie. Tener esa predisposición con Dios para que Dios haga de nuestro corazón lo que Él quiere, eso es muy bueno y creo que es a lo que Dios nos llama, ¿verdad? Para poder entenderle al otro. Es muy complicado, es muy difícil, porque estamos en un mundo en donde nos ofrecen montones de cosas, ¿verdad? Es muy difícil, pero Dios nos llama ahí, aún siendo pecadores, aún siendo siervos inútiles, Dios nos llama para poner nuestro granito de arena. Y como Dios sabe perfectamente que somos inútiles, que no podemos, nos regaló Jesús, nos regala Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la persona que está siempre con nosotros. Jesús es tu amigo, Jesús es mi amigo, Jesús es el amigo de todas las personas quienes quieran entregarse en este momento, quienes quieran entregarse en un momento de intimidad, en mi relación con Jesús. No es ninguna religión dentro de todo, es una relación, es una conversación con Dios, es una conversación con mi amigo. Entonces, allí deberíamos de darnos cuenta de que lo más importante es abrir nuestro corazón y entregarle a Jesús nuestra debilidad. Pero sí aprendí, después de haberle conocido más profundamente a Dios en este encuentro con la muerte, cara a cara, entre papá, mi hermana, mamá, y mucho antes de la pandemia, mucho antes. Entonces, como que parece que te encontraste con tu realidad, ¿verdad? Y mi realidad es la muerte. No entendemos cómo tenemos que morir para vivir. Pero Jesús le dijo, el árbol tiene que ser podado, tiene que ser cortado para que dé fruto. Si yo no muero, si yo no doy lo que yo tengo que dar, si yo no, en el sacrificio, en el colectivo, en donde me vayan los servicios, en las misas, si yo no me doy cuenta de que Dios realmente es mi Salvador y que yo lo hago por Dios, entonces estamos un poco... esa no era la función de Dios. Por eso lo más importante en nuestra vida es darnos cuenta de que Jesús es lo más importante en nuestra vida. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Leemos en Juan capítulo 10, versículo 10, y dice así esta música: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió.
Quédate con nosotros. Estás viendo Canal 25, Tigo TV de Yarañé. Ya volvemos. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Y bueno, Dios es así, ¿verdad? Jesús fue enviado por Dios para salvarnos del pecado, murió en la cruz, resucitó, está vivo entre nosotros. Dios envió el Espíritu Santo, estamos vivos y tenemos esas ganas de seguir adelante, porque sabemos que en el día de mañana vamos a encontrarnos con Él cara a cara. De hecho que también los golpes que nos han dado, que me dio la vida a mí, a mi familia, fueron golpes muy, muy fuertes. Y ahí lo que yo entendí que Dios me pedía era seguir, continuar. A veces nosotros creemos que la fe es algo muy, es un sentimiento, como que yo tengo que sentir que Dios me quiere, que Dios me ama. Pero con los golpes de la vida yo entendí de que la fe no era tanto así. A lo mejor es sentir bonito, pero la fe para mí era ponerle pecho a la situación, era pedirle a San José para que interceda por nosotros, para que no nos falte el pan, para que podamos seguir, para poder servirle a Dios, ¿verdad? Aún en esa situación de desesperación, ¿verdad? Porque a veces ocurren, como me ocurrió a mí, ¿verdad? Montones de dificultades, ¿verdad? Había momentos en mi vida en donde yo decía, ¿para qué voy a seguir más? ¿Por qué voy a seguir? Era como que yo quería tirar todo y dejar todo. Porque ya estaba cansado, ¿verdad? Estaba cansado de tantos problemas, de tantas dificultades. Pero ahí me aferraba más a la Eucaristía, a la misa, a escuchar la palabra de Dios, a tratar de escucharle a Dios qué es lo que me estaba pidiendo. Y en ese tiempo, lo que yo escuché, lo que yo sentí, era de que Dios me pedía seguir, avanzar, procurar, hacer mi esfuerzo, y que Él iba a poner la gracia después, iba a poner la gracia de todo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo sentí de que Dios estaba conmigo, y de que aún teniendo dificultades, aún teniendo problemas, aún aunque la gente de repente pueda interpretar o difamar o decir montones de cosas que no son, ¿verdad? Era como que Dios te llevaba en su mano y me llevaba y me ponía, y los golpes que nos dio la vida, como el golpe más fuerte que recibimos, por ejemplo, el de mi hermana cuando fallece,
Ahora no deja una criatura, a su hijo con nosotros, le deja conmigo, con mi hermana y con su papá. Entonces era como que Dios estaba probando mi fe. Yo aún así tenía que seguir, aún así tenía que perseverar, aún así tenía que luchar, aún así tenía que entregarle todo a Dios. Porque en ese momento, cuando vienen las dificultades, es en ese momento cuando vos estás atado de pie y manos, no podés hacer nada. Todos se fueron, te quedaste solo, cuando Dios viene en tu ayuda. Pero por eso decía de que lo más importante es entregarle a Dios nuestro corazón, entregarle a Dios lo que realmente somos. Y a partir de ahí Dios hace maravillas en tu vida. Y cuando digo maravilla no es algo extraordinario. Cuando digo maravilla es de que respiramos, es que tenemos para comer, es que tenemos para jugar, estamos sanos, estamos viviendo, estamos sirviendo. Estoy llevando la guitarra en las misas donde me puedan pedir. Estoy contento, estoy feliz y ya no buscas nada. Como que las cosas del mundo sí es necesario, muchas cosas, pero así como dice la letra de esta música, y voy a cortar un ratito aquí, dice la música: no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Y dice: dueño y rey del universo. Y esto es muy real. ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. ¿Qué podemos querer más que la vida eterna? Que Dios nos regale el don de la fe, porque la fe es un don, dice en su palabra. Que Dios nos dé la herramienta para trabajar, para pelear, para servir. Que Dios nos dé lo que necesitamos. Y lo que más necesitamos es la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí creo que hay una palabra, hay un sacerdote, el padre Juan Ramón, allá en Ñemby, solía decir en sus homilías, y vuelvo a repetir, decía él: ponete delante de Jesús y decirle a Jesús: Jesús, te amo. Nada más. Dios hace todo. Nosotros no somos nada. Y con esta música espero les haya gustado. Quiero terminar diciéndoles lo mismo que dice esta música. Cristo, yo te amo, yo te necesito. Abrázame, papá, llena este lugar con tu poder. Te recibo, te recibo, te recibo, Espíritu Santo. Te recibo, te recibo, te recibo, Espíritu Santo. Y si hay una frase con que quiero terminar esta parte,
decirle a ustedes de que, así como a mí me sirvió mucho lo que dijo San Juan Pablo II, Jesús no quita nada, lo da todo. Y ahí creo que está el secreto. No tener miedo, acercarse a la iglesia, que todos somos pecadores, todos. Desde el Papa hasta el último, todos somos pecadores. Así que acércate a tu iglesia, acércate a tu comunidad, haz lo que podés hacer. Y lo chiquitito que puedas hacer, eso vale para Dios. Que Dios y la Virgen te bendiga y un fuerte abrazo para todos. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Después de haber oído que Jesús ha muerto por nosotros para salvarnos, vamos a dar gracias con una oración a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella.